Capítulo 17. A Onikuma Kumagoro le faltaba un mes para cumplir 11 años como comandante Chunin del cuartel Maizuru. Llevaba 14 años como Chunin, ascendido justo antes de que los 5 grandes libraran la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Sus contribuciones a la guerra lo catapultaron a su puesto actual. Maizuru era un desastre cuando llegó. El liderazgo anterior había sido ineficiente, lento y poco fiable. Las quejas abiertas de las estaciones fronterizas y las fortificaciones, que nunca se atendían, llenaban una sala entera. A nadie parecía importarle si el trabajo se hacía correctamente. Era tan malo que se sentía como si lo estuvieran convirtiendo en el chivo expiatorio y deseaba haber preferido jugar con la muerte en el campo de batalla. Sin embargo, la posición del comandante era importante para el clan. El jefe del clan había sido el primer Chunin de su historia, lo que trajo prosperidad y aumentó su estatus de un clan insignificante a uno respaldado por un Chunin. Kumagoro sabía lo afortunado que era. Tuvo oportunidades y recursos que no estaban disponibles para sus padres ni para su generación. Así que trabajó duro. Se hizo más fuerte, aceptó misiones peligrosas y contribuyó al clan y a la aldea. Se ofreció como voluntario para estar en primera línea contra la voluntad de su clan, que quería proteger a su recién ascendido Chunin. Cuando un clan producía un Chunin, se consideraba afortunado de tener un talento así en su casa. Pero cuando producía un segundo, y también en la siguiente generación, la percepción cambiaba de afortunado a un clan capaz de producir Chunin. La promoción al rango Chunin de Kumagoro había provocado ese cambio. Si los Onikuma estuvieran radicados en otro lugar del País del Fuego, habrían sido considerados miembros de la realeza, pero estaban ubicados en la aldea oculta de la hoja. Comparados con los grandes clanes, parecían completamente mediocres. Si querían consolidar su posición y forjar una verdadera influencia, necesitaban producir más talento de forma constante. Reformó la base y sus operaciones hasta convertirla en una máquina impecable. Le tomó 3 años convertir el antiguo Maizuru en un sueño y 2 años más convertirlo en una de las mejores bases del País del Fuego. Pero eso tuvo un costo y hubo sacrificios que tuvo que hacer. ¿Qué tienes que decir sobre el escuadrón de asesinos que corre bajo tu techo?, preguntó el ninja Ambu el doble de grande que él, que llevaba una máscara de león. ¿Qué? Kumagoro frunció el ceño. El escuadrón de asesinos clandestino aquí en Maizuru que acepta contratos no autorizados. Sí, como acabo de decir. ¿De qué carajo estás hablando? El ninja Ambu se quedó quieto y en silencio por un momento. Sus ojos lo miraban a través de la máscara, observándolo como si considerara su respuesta. Me cuesta creer que no sepas que algo tan grave está sucediendo en tu base, Chunin Kumagoro, respondió el ninja Ambu con un tono monótono, sin escepticismo ni reproche. ¿También vas a negarte a saber del mercado ilegal de misiones que tienes en el pueblo? Alguien estaba dirigiendo un escuadrón de asesinos bajo la apariencia de trabajos en Kanaoka. Kumagoro mantuvo la compostura. No estaba seguro de si el ninja Ambu decía la verdad o si se trataba de una estratagema con otro objetivo. Esa es una acusación grave. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Tu escuadrón de asesinos está en una misión ahora mismo. Mi gente los traerá en breve. Entonces tendremos todas las pruebas que necesitamos. Se preguntaba dónde estaban los otros ninjas Ambu y el inspector, y ahora lo sabía. Si es cierto, también me gustaría hacer algunas preguntas urgentes. En su interior sentía que todo su esfuerzo y todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Aunque llevaba 8 años al mando de Maizuru, los trabajos en Kanaoka no habían sido su creación. Habían existido desde antes de que asumiera el control, debido a la negligencia de los líderes anteriores. Para cuando llegó, ya se había consolidado entre los shinobi estacionados en la base. La relación entre Maizuru y Kanaoka era compleja. Debido a sus establecimientos de entretenimiento, el pueblo siempre había tenido un alto tráfico de shinobi provenientes de la base. En algún momento, alguien del pueblo le preguntó a un shinobi visitante si podía hacer un trabajo para él. Los shinobi aceptaron. ¿Por qué aceptarían sabiendo que era ilegal? La respuesta fue el afán de lucro. A diferencia de la mayoría de los shinobi destinados en ciudades o pueblos grandes, los destinados en bases militares no podían aceptar trabajos comerciales. Recibían un salario fijo, pero no podían ganar comisiones por las misiones. Aunque recibían un salario fijo más alto para compensar, tenían menos potencial de ingresos que sus compañeros. Así, los trabajos en Kanaoka pronto se hicieron populares y crecieron cuando alguien reconoció el vacío en el mercado y lo llenó creando agencias, convirtiéndolo en una industria organizada. Pero la codicia monetaria fue solo la mitad menor de la motivación. Poco después de convertirse en el comandante Chunin de Maizuru, Kumagoro prohibió los trabajos de Kanaoka. Tenía planes para arreglar Maizuru, y no podría conseguirlos si sus shinobi aceptaban trabajos ilegales.
Sin embargo, pronto se dio cuenta de la gravedad del problema. La reacción fue muy impopular. Muchos de sus jefes de división y asesores, incluso aquellos que no podían beneficiarse de los trabajos por ser de nivel demasiado bajo para Chunin como ellos, intentaron sutilmente aconsejarle que reinstaurara la práctica. No solo los reprendió, sino que les advirtió a todos que ignorar su prohibición acarrearía severos castigos. Aunque la moral estaba baja, lo ignoró, pensando que lo superarían. Eso fue hasta que atraparon a alguien. Cumplió su promesa y afrontó el castigo. En aquel entonces, se alegraba de que alguien rompiera las reglas porque podía aprovechar la oportunidad para dar ejemplo. Las voces de insatisfacción se acallaron. Creyendo que el problema había quedado atrás, Kumagoro reformó el funcionamiento de Maizuru para convertirlo en una operación eficiente, solo para descubrir que ninguna de sus iniciativas prosperaba y que la adopción se estancaba. Había generado demasiados cambios. A la gente no le gustaban. Estaban descontentos con que eliminara puestos de trabajo en Kanaoka y empeorara la situación al cambiar su forma de hacer las cosas. Estaba tan furioso que quiso desarraigar la ciudad como castigo. Si no le hacían caso, podría gobernar por el miedo. Pero sus consejeros volvieron a aconsejarlo. Esta vez no fueron sutiles. Le advirtieron que si se llevaba a Kanaoka, no lograría ninguno de sus objetivos. Los shinobi de Maizuru se mantenían alejados de sus familias. Solo podían verlos una vez al año durante unos 10 días, mientras que el resto del tiempo se alternaban entre la base y la frontera. Kanaoka les permitía desahogarse y refrescarse. Llenó el vacío que les dejaba la falta de contacto con sus amigos y familiares. Cuando se calmó, se dio cuenta de que no quería mandar a sus tropas por miedo. No era su estilo. En su experiencia, mantener a la gente contenta resultaba en mejores resultados a largo plazo, y sabía que su misión era duradera. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso si revertía sus iniciativas para luego liberarlas gradualmente, la gente ya conocía sus planes y era inevitable que se resistiera a cada paso, ralentizando el proceso al mínimo, y eso no era algo que no pudiera aceptar. Estaba bajo mucha presión. Había un nuevo Hokage en el trono, y quería usar a Maizuru para atraer la atención del joven líder y ganarse el favor del clan Onikuma. Sus planes para Maizuru tenían que triunfar a toda costa. Necesitaba darle a los shinobi de Maizuru algo para demostrar buena voluntad y levantar la opinión negativa. Levanten la prohibición de los trabajos en Kanaoka, dijo. Se dijo a sí mismo que era solo temporal y que una vez que sus planes estuvieran en marcha y tuviera más control y confianza en sus hombres, también solucionaría este problema. Pero ese momento nunca llegó, y no fue por falta de intentos. Intentó aumentar los salarios de los shinobi en Maizuru para que no necesitaran trabajos en Kanaoka, pero la administración en casa rechazó la idea porque ya estaba gastando mucho dinero arreglando la base y la hoja oculta no se había recuperado de la Tercera Guerra Mundial y shinobi. Abordó el problema desde otra perspectiva. Intentó conseguirles vacaciones adicionales, un mes al año para visitar su país, pero sus sugerencias y planes se consideraron demasiado complejos y requerirían mucho trabajo para implementarlos. No fue rechazado explícitamente, pero su propuesta se convirtió en un infierno burocrático. Luego, el cuarto Hokage, el hombre que se suponía que los conduciría hacia una nueva era, murió. Las cosas estaban demasiado caóticas como para que él pudiera proponer algo, así que esperó a que las cosas se calmaran y se concentró en mejorar Maizuru. Su siguiente intento de encontrar una solución fue construir un nuevo pueblo cerca de Maizuru, que albergaría a las familias de los shinobi que trabajaban en la base. La reputación de Maizuru había ascendido tanto que el tercer Hokage lo visitó personalmente en la base para felicitarlo por sus esfuerzos, así que pensó que sin duda obtendría la aprobación. Sus planes fueron rechazados una vez más, considerándose demasiado costosos, ya que Hoja Oculta aún se recuperaba del ataque de las 9 colas. Irónicamente, al año siguiente, su presupuesto se triplicó y se le ordenó expandir la base para asumir más responsabilidades, pero su plan de acercar a su gente a sus familias no formaba parte de la financiación. Se dedicó a la abrumadora tarea de expandir la base. Aunque era un trabajo estresante, lo manejó con éxito y recibió una generosa recompensa. Su creciente reputación y logros beneficiaron al clan Onikuma, que era lo que él deseaba desde el principio. Sin embargo, aún consideraba los trabajos en Kanaoka, que también habían aumentado con la expansión de Maizuru, como una mancha negra en su legado. Para entonces, sabía que estaba destinado a convertirse en el jefe del clan Onikuma.
Quería que desapareciera antes de regresar a casa. Parecía que sus deseos no estaban en las estrellas porque justo cuando estaba a punto de presentar su mejor propuesta hasta la fecha, que no solo vería salarios más altos y mejores vacaciones, sino que también incluía un plan futuro para una nueva ciudad residencial, Shimura Danzo lo jodió al cometer robo de linaje y desertar la hoja oculta con su raíz en el peor momento posible, lo que convirtió su propuesta en una baja prioridad. La situación empeoró a medida que la guerra vapor escarcha se intensificó y el dinero se dirigió hacia esa frontera. A pesar de todo eso, Kumagoro sabía que su propuesta sería aprobada esta vez. Pero no recibiría todo el crédito porque para entonces ya habría dejado Maizuru y la atención se centraría en el nuevo comandante Junin. Se resignó a ese futuro y se dijo que, así como el mérito recaería en su sucesor, el problema de Kanaoka también sería suyo. Pero cuando se sentó frente al ninja Anbu, supo que el futuro ya no existía. Era un Junin, así que sabía que estaría protegido. Seguiría siendo el próximo líder del clan Onikuma, pero su carrera política se vería perjudicada. Si hubiera sido joven, podría haberse recuperado con más logros en el campo de batalla, pero el clan no permitiría que su líder se acercara al peligro a menos que fuera necesario. He leído mucho sobre ti, Maizuru, Junin Kumagoro. Debo decir que respeto tu trabajo y tus logros. No todos los Junin pueden liderar a tantos hombres con tanta maestría. La hoja oculta tiene suerte de tenerte como uno de nuestros líderes, dijo el ninja Anbu. Las palabras estaban llenas de elogios, pero a sus oídos sonaban como insultos ambiguos. ¿Ah, sí? ¿Me admiras? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no se largan tú y tus lacayos y me dejan a mí solo con mis asuntos? Espetó Kumagoro con dureza. Sentía el impulso de borrar del mapa al ninja Anbu y a ese maldito inspector, y nada le daría más placer, pero sabía que no le serviría de nada. Bueno, eso no es imposible, dijo el ninja Anbu. Kumagoro miró al shinobi enmascarado con los ojos abiertos, asombrado. ¿Qué dijiste? Has contribuido mucho a la hoja oculta, Junin Kumagoro. No me parece justo que un solo error arruine y manche todo lo bueno. Existe la posibilidad de que podamos remediarlo. ¿Te interesaría? ¿Qué intentas decir? Dilo ya. Dijo Kumagoro, acalorado. El corazón le latía con fuerza como si le hubieran lanzado una cuerda mientras se ahogaba en el océano. Mi capitán quiere conocerte, dijo el ninja Anbu con las manos cruzadas sobre el regazo. Si te interesa, te invita a conocerlo en casa. Kumagoro se quedó sin palabras. Sintió que su mente le jugaba una mala pasada, pues creía que la feroz máscara de león le sonreía. Dos grupos se enfrentaban en una ruta comercial bordeada de bosques a ambos lados. Una cálida brisa fluía entre los árboles, distribuyendo el calor de los rayos del sol. Era un día despejado, pero el ánimo entre ambos grupos era infernal. Sería prudente que regresaran a Maizuru, caballeros, dijo el ninja Anbu con capa negra y máscara de tejón, con la voz distorsionada por el chakra. Asawa Fukoji, líder del tercer escuadrón, levantó el puño para silenciar a sus compañeros antes de que abrieran la boca y los metieran en problemas. Aunque no se habían presentado formalmente, su vestimenta indicaba que eran Anbu. Debían manejar esta situación sin precedentes con cuidado. Dio un paso al frente y se presentó como el líder. Parece que se han equivocado de grupo. Todos nos vamos a casa. Tenemos permisos aprobados. Si eso fuera cierto, la mitad de ustedes van en la dirección equivocada. El ninja Anbu miró directamente a quienes tenían sus casas en la dirección opuesta, desconcertando al grupo con su conocimiento sobre su información personal. Se acabó, dijo el otro ninja Anbu de capa blanca. Sabemos del asesinato ilegal. Todos están bajo arresto bajo la autoridad otorgada a los Anbu. Fukoji no tenía ojos en la nuca, así que no pudo ver la reacción de sus compañeros, pero mantuvo la compostura a pesar de que el corazón le latía con fuerza al oír esas palabras. Los habían pillado. Si antes había habido alguna posibilidad, la advertencia explícita selló el trato. ¿Perdón? No, el ninja Anbu con cara de tejón lo interrumpió. ¿Qué tal si dejamos de fingir y arreglamos las cosas? Debes regresar a Maizuru ahora. Podemos hacerlo por las buenas, donde regreses con nosotros por voluntad propia, o por las malas, donde mi mano podría resbalarse por error y tú regresar a la tierra. La decisión es tuya. Sin esperar una respuesta, el ninja Anbu sacó su espada de la vaina. Fukoji quería que todos estuvieran tranquilos, pensando que podría sacarlos de la situación. Sin embargo, la tensión aumentó cuando los miembros del equipo retrocedieron unos pasos mientras otros desenfundaban sus armas en respuesta. Aunque no quería admitirlo, instintivamente supo que ya no era hora de conversar. Me rindo. Gritó uno de ellos, para sorpresa de los demás, y se desabrochó el cinturón de herramientas que cayó al suelo antes de levantar las manos. Las palabras de Fukoji murieron en su boca cuando escuchó la desaceleración. Solo son dos.
Podemos con ellos. Dijo Yazumon, el otro Chunin del equipo. Se enojaba con facilidad y ya tenía las venas a punto de estallar en su calva. Tenemos que arriesgarnos, dijo Shokoto, un tipo afeminado y de pelo largo. Era un genin que podría convertirse en Chunin en un par de años. Habían estado con él en el tercer escuadrón desde su primer trabajo. Los quería como hermanos y daría su vida por ellos, como ellos por él. Seguirían sus decisiones, fueran cuales fueran. El tercer escuadrón tenía 6 miembros en total, incluyendo a Fukohi. Contaban con 2 Chunin y 4 genin, uno de los cuales ya se había rendido. ¿Estás seguro de que debemos pelear? Son Anbu. Dijo el genin que solo llevaba un año con ellos. Anbu tenía reputación de ser los mejores entre los mejores, por lo que el equipo no podía descartar al dúo solo porque los superaban en número. No tenemos elección, dijo Fukohi, para su disgusto. Todos sabemos lo que pasará si regresamos sabiendo que Jnin Kumagoro sabe de nosotros. Los asesinatos no autorizados eran delitos graves para los shinobi de la hoja, y dados los numerosos que habían cometido y la identidad de algunos de sus objetivos, la muerte sería su único destino. Podrían escapar y esconderse si mataban al ninja Anbu. Tendrían que vivir como ninjas renegados buscados por el resto de sus vidas o abandonar el país del fuego para siempre, pero eso era mejor que la muerte. Siempre tienes una opción. Si luchas aquí ahora, solo empeorarás las cosas más adelante, dijo el Anbu ciervo con calma mientras observaba al traidor rendido. Sigue el ejemplo de tu camarada y ríndete. Es el más sabio de todos. Fukohi se tomó un momento para decidir. Asintió con la cabeza a sus hermanos de confianza antes de volverse hacia los 2 genin restantes, que parecían estar al borde de la rendición. Están luchando con nosotros. Deben comprender que no hay forma de que escapemos de la muerte, hagamos lo que hagamos aquí. Solo tenemos una posibilidad de sobrevivir si trabajamos juntos. Ambos parecían inseguros y miraban fijamente al ninja Anbu. Sus máscaras eran excelentes para intimidar, pero aquí les jugaban en contra, ya que ocultaban cualquier señal emocional que pudieran haber usado para persuadirlos. Está bien, estoy dentro, dijo uno de ellos. El otro también asintió vacilante, no queriendo quedarse solo. Muy bien, terminemos con esto. El tejón Anbu estaba a punto de dar un paso al frente cuando su compañero ciervo le puso una mano en el hombro y dijo, yo me encargaré de esto. Deberías descansar. El tejón Anbu pareció sorprendido pero envainó su espada y dio un paso atrás. Capturar gente viva es más difícil que matarla, dijo el Anbu ciervo mientras sacaba una espada reluciente de la vaina con gracia y naturalidad, así que no intentes ponérmelo demasiado difícil porque no quiero volver a la base con ustedes sin extremidades. Las hojas caídas alrededor de los pies del ninja Anbu se elevaron hacia el cielo mientras este se convertía en una mancha borrosa y aparecía ante uno de los genin, quien intentó retroceder apresuradamente. Era demasiado tarde y estaba a punto de ser abatido de no ser por la llegada de Fukohi justo a tiempo para intervenir. La espada chocó y chirrió contra sus 2 dagas. Takuma observó cómo Campbell abría el ataque atacando al líder del escuadrón. Ponte en posición. Gritó Fukohi. Campbell intentó empujar a Fukohi con su espada, pero retrocedió de inmediato cuando Yazumon, el otro Chunin, se acercó con su hacha de batalla. El hacha agrietó el suelo entre ellos al impactarla. Los 2 compañeros Chunin se movieron con coordinación practicada para atacarlo, pero él se movió sin esfuerzo entre ellos para evitar los pesados ataques con hacha y los ligeros golpes con daga. Takuma tenía un conflicto por no luchar. Por un lado, no tenía reparos en quedarse fuera porque creía que su maestro de Kenjutsu no confiaba en él para dar lo mejor de sí y realmente quería que descansara. Pero por otro lado, el combate real era poco común. No sabía si era porque había crecido luchando en el ring, pero él mismo había observado que se desarrollaba mucho más rápido bajo amenaza porque lo presionaba para mejorar o derramar sangre. Quería afilar su espada contra los genin. Sin embargo, todavía había cosas que aprender al observar a un experto en Kenjutsu en combate en vivo. Campbell se enfrentó al ágil Fukohi, quien asestó una lluvia de rápidos y calculados golpes de daga, bloqueados por su experta demostración de bloqueo con la espada y su eficiente juego de pies para evadir a los que no podía bloquear. El Chunin, con su hacha en la mano, se abalanzó sobre él y lo derribó con un rugido potente. Apartó a Fukohi de una patada antes de golpear con el hacha la hoja de su espada. Un zumbido resonante resonó al chocar las armas. El golpe del hacha fue potente. Campbell tuvo que sujetar la hoja con la otra mano mientras sus pies se deslizaban hacia atrás unos centímetros. Para no quedarse atrás, Campbell gruñó mientras empujaba a Yazumon, quien perdió el equilibrio unos pasos antes de girarse para lanzar un rápido golpe que mantuvo a raya a Fukohi, que se acercaba. Luego, inclinó el torso para esquivar un par de kunais lanzados por un genin.
Tomó uno en el aire y se lo lanzó a Yazumon, que se recuperaba, quien rápidamente levantó su hacha para bloquearlo, lanzando chispas. «Hermoso», exclamó Takuma. Campbell se dio cuenta de que los dos Chunin estaban acostumbrados a luchar juntos. Mientras Fukoji lo entretenía con una danza de dagas, Yazumon intentó derribarlo con su hacha. Empujó a Fukoji primero, sabiendo que si se giraba para bloquear el hacha, sería destrozado por las dagas en un ataque coordinado. Atrapar el kunai demostró una fenomenal percepción de la situación, y lanzárselo a Yazumon para desequilibrarlo fue una rápida muestra de inteligencia de combate. Takuma no sabía cuántas peleas de Ring 2v1 había pasado antes de comenzar a desarrollar un sentido similar. Campbell no desaprovechó la oportunidad y corrió hacia Yazumon, pero uno de los genin se interpuso en su camino para cubrir a su compañero. Mientras el genin lo apuñalaba con un kunai, Campbell se arrodilló, sacó un kunai y le cortó la espinilla hasta el hueso al pasar junto a él. Se levantó, le clavó el kunai en el hombro dominante y le cortó los músculos oblicuos con la espada antes de golpearlo en la nuca para dejarlo inconsciente. Los genin habrían muerto hace mucho tiempo si el objetivo no hubiera sido capturarlos vivos. Sin embargo, el genin logró cumplir su objetivo y Yazumon tuvo tiempo de recuperarse, pero en lugar de enfrentar a Campbell, el gran hombre saltó. ¡Cuidado!, gritó Takuma. Fukoji terminó de tejer sellos manuales y exhaló llamas sobre sus manos, que se transformaron en una lanza que chirrió al precipitarse hacia Campbell, quien no tuvo tiempo de esquivarla. Su espada brilló con un destello blanco al golpear la lanza de fuego, partiéndola por la mitad. Las dos astillas pasaron volando junto a él y luego se convirtieron en dos masas de fuego que no eran lo suficientemente intensas ni cercanas como para hacerle daño. Shokoto, el genin que había estado en el tercer escuadrón desde el principio, se abalanzó entre Campbell y Fukoji, quien quedó momentáneamente vulnerable tras lanzar el ninjutsu sin sus dagas en la mano. Y Yazumon, quien tenía su hacha clavada en el suelo mientras tejía sellos manuales. Campbell no perdió ni un instante, los ignoró por completo y se abalanzó sobre los genin restantes. Yazumon maldijo en voz alta y dejó de hacer sellos manuales. Su ninjutsu también habría alcanzado a su compañero. El solitario genin estaba en desventaja absoluta y no contaba con apoyo inmediato. No había tiempo para usar ninjutsu, y sus posibilidades en un enfrentamiento directo eran escasas. Cabe destacar que optó por la inteligente opción de huir para ganar tiempo y que sus compañeros acudieran en su ayuda. Pero Campbell se empujó contra el suelo y prácticamente se teletransportó junto al genin, dejándole un par de largas heridas que formaban una cruz en la espalda, descartándolo del combate. Aún tienen la oportunidad de rendirse. Campbell se giró hacia los tres restantes mientras el genin gritaba de dolor a sus pies. Ríndanse antes de que me ponga serio. El genin, que se había rendido, estaba detrás de él, tenía una mirada extraña en sus ojos mientras miraba la espalda de Campbell y se lamía los labios secos como si estuviera considerando algo. Nadie nos va a culpar por una muerte accidental, dijo Takuma, controlando su voz para que solo los genin pudieran escucharlo. El genin se estremeció al mirar a Takuma. Se apartó e inclinó la cabeza, temblando de miedo. Muy bien, dijo Campbell cuando los tres restantes no quisieron rendirse. Los atacó directamente con la espada a su lado. Shokoto le lanzó una ráfaga de shurikens, pero los desvió todos con solo 2 golpes, como si los hubiera rastreado todos, y asestó los 2 golpes más efectivos para abatirlos. Yazumon se abalanzó sobre él, y era más rápido que antes. Parecía que también se había estado conteniendo. Blandió su hacha con tanta fuerza que hizo un ruido al cortar el aire. Campbell esquivó el brutal golpe y lo apuñaló, pero el hacha lo detuvo al moverse Yazumon más rápido. Mientras Campbell recuperaba el control de su espada, Fukoji atacó desde un costado con un rápido combo de dagas, que defendió retrocediendo rápidamente mientras balanceaba el torso para evitar ser cortado. Luego se agachó cuando Shokoto apareció detrás de él para sujetarlo. Contraatacó con un barrido de pierna que lo derribó, pero Yazumon intentó partirle el cráneo con un golpe descendente antes de que pudiera atacar. Rodó y casi inmediatamente fue rodeado por el trío. Takuma los encontró interesantes al observar su trabajo en equipo. Yazumon era la principal fuerza de ataque, blandiendo agresivamente su hacha, sin hacer nada más que intentar desgarrar a Campbell. El ágil y ágil Fukoji no se centró únicamente en el ataque, sino que se movió para controlar a Campbell cortando las rutas de retirada, acercándolo a Yazumon y atacando furtivamente para crear oportunidades para los demás. Finalmente, Shokoto, el más débil de ellos, mantuvo la presión alta golpeando continuamente cuando Yazumon no estaba y apoyando a Fukoji en la concentración y la creación de oportunidades. Sin embargo, Campbell era más interesante y se mantenía entre todos. No desperdiciaba un solo movimiento en su kenjutsu.
Sus golpes no se desviaban y eran compactos, dando una sensación de control, a diferencia del Chunin con hacha, que parecía volcar toda su fuerza en cada golpe, lo que le obligaba a recuperarse después de cada uno. No se movía más rápido que Futoji, pero su juego de pies era más preciso, lo que le daba ventaja. Tenía la perspicacia para moverse sin quedar atrapado y siempre tenía una salida a una posición complicada. Nunca dejaba de moverse. Incluso frente a 3 personas, no se veía ni se esforzaba. Sus movimientos eran ininterrumpidos. Siempre parecía saber qué hacer a continuación. Ninguno de sus movimientos era llamativo, ningún jutsu al límite, solo pura esgrima, y a Takuma le pareció impresionante, como si Campbell estuviera bailando con ellos 3. Se oyó un grito. Shokoto retrocedió mientras su muslo sangraba profusamente. El equilibrio entre los 3 se rompió. Campbell aprovechó y se giró completamente hacia Futoji, empujándolo con golpes feroces y sangrientos. Takuma miró a Campbell y luego a Shokoto, quien estaba herido, pero no fuera de combate. Apareció detrás de Shokoto, lo estranguló y presionó hasta que dejó de forcejear y se desplomó contra su cuerpo, quedando inconsciente. Hasta ahora, Campbell se había mostrado comedido y contenido porque no quería matarlos, pero en ese momento, parecía que Futoji tenía la intención de matarlos. El cambio de intensidad lo desorientó. Una daga chocó contra la espada, mucho más pesada, y salió volando de su mano. Campbell entonces agarró la mano con la daga, lo giró y lo lanzó hacia Yazumon. Yazumon estaba a punto de atacar a Campbell por la espalda, pero se sorprendió cuando Futoji se tambaleó hacia él. Atrapó a su compañero, pero al volver a mirar a Campbell, lo vio terminar de tejer sellos manuales, lo que provocó que media docena de bolas de fuego del tamaño de una cabeza se precipitaran hacia él. Sin tiempo para esquivar ni hacer nada, Yazumon abrazó a Fujuki contra su pecho y le dio la espalda a las bolas de fuego, resistiéndolas para proteger a su líder y amigo. Las llamas le devoraron la ropa y le quemaron gravemente la piel, dejando tras de sí un grotesco desastre humeante y chisporroteante. Un momento después, los hombres grandes se derrumbaron, revelando a un Futoji de rostro pálido, cuyos ojos se abrieron cuando vio a Campbell corriendo hacia él con la espada manchada con la sangre de su compañero de equipo. Me rindo, dijo Futoji, y la espada se detuvo a una pulgada de atravesar su abdomen. Me rindo, repitió y dejó caer su daga. El hombre derrotado observó a su equipo caído. Nadie, salvo el que se había rendido antes del combate, salió ileso. Cerró los ojos y bajó la cabeza, con sus pensamientos reflejados en el rostro. Cuando Takuma y Campbell regresaron con el tercer escuadrón, Barbari estaba solo en el patio, leyendo tranquilamente un libro. Los guardias que los observaban se quedaron atónitos al arrojar a los miembros heridos al suelo. Futoji y el genin herido, que había ayudado a traer a los demás de vuelta, permanecieron allí, temerosos y sombríos. Consíganles un Irinin, le dijo Takuma a uno de los guardias, quien corrió rápidamente a buscar uno. ¿No ha llegado?, preguntó Campbell mientras se sentaba, preguntando por Kumagoro. Estuvo aquí antes. Tuvimos una charla muy agradable. Se fue a detener a su jefe. Barbari señaló con la barbilla al tercer escuadrón. ¿El jefe de división? ¿No intentará Kumagoro borrar sus huellas?, preguntó Takuma, a unos pasos de la mesa por si los prisioneros intentaban escapar. Eso le permite ganarse la confianza de los demás. Barbari miró a Takuma. Mantendremos a Junin Onikuma Kumagoro al margen de todo este asunto. Redacta tu informe como corresponde. Lo revisaré personalmente antes de que se lo entregue al capitán. Junin Kumagoro se reunirá con él pronto. Aburame Seimpachi era su capitán Ambu. Takuma guardó silencio un momento antes de asentir. Entiendo. Podía suponer que los Ambu aprovecharían la situación para sacarle algo a Kumagoro. No era ajeno a este tipo de tratos, pues había hecho muchos en el grupo de trabajo sobre narcóticos. Sin embargo, esta vez su posición era diferente. Antes, él era quien tomaba las decisiones. Aquí, recibía las órdenes después de que se tomaran por él, y eso, sin duda, lo hacía sentir diferente. Reúne todas las pruebas que necesites, continuó Barbari, estaremos. Una explosión retumbó por toda la base al sentir el viento desgarrarse por la conmoción. Los 3 ninjas Ambu alzaron la vista y vieron un punto oscuro surcando el aire que parecía descender directamente hacia ellos. Takuma saltó hacia atrás justo a tiempo antes de que una mancha impactara contra el suelo, esparciendo tierra por todas partes con una sacudida que derribó la mesa con los refrigerios. El polvo se disipó y Kumagoro, con la piel cubierta de carbón, miró con desprecio al jefe de la segunda división, roto y ensangrentado, que yacía en un pequeño cráter. Se crujió el cuello y exhaló mientras su piel volvía a la normalidad al finalizar el ninjutsu de liberación de la tierra. Takuma miró al cielo y pensó en la altura desde la que habían caído.
Miró a Kumagoro y se preguntó qué ninjutsu estaría usando, pues la altura era suficiente para destrozar varios huesos incluso al shinobi más resistente. Por lo que parecía, el jefe de división no estaba en una buena situación, mientras que el Chunin no tenía ni un rasgón en su camiseta informal. Llama a un Irinin, ordenó Kumagoro a uno de los guardias. Ya lo hice, suspiró Barbari mientras se sacudía la suciedad de la ropa. Kumagoro miró alrededor del patio y sus ojos se posaron en el tercer escuadrón. La respiración de Takuma se entrecortó al sentir una fuerte presión sobre él. Lo tomó por sorpresa. Por un segundo, no pudo respirar bien, pues sus instintos le gritaban que se enfrentaba a una amenaza letal. El genin del tercer escuadrón puso los ojos en blanco al desmayarse, mientras Fukoji se movía ruidosamente a cuatro patas como si algo intentara derribarlo. Miró a Campbell y a Barbari, pero ninguno de los dos parecía inmutarse. Respira, Ratel. Concéntrate en tu respiración, dijo Barbari con voz tranquila y tranquilizadora. Solo está ejercitando su chakra. Bien, así de fácil. Ahora, haz circular tu chakra por tu cuerpo. Te sentirás bien enseguida. Siguió el consejo y sintió que un peso se le quitaba de los hombros, lo que le hacía más fácil respirar. Kumagoro apartó la vista del tercer escuadrón y contuvo su chakra. Mientras caminaba hacia Barbari, se quedó mirando a Takuma, cuya espalda estaba empapada por el chakra del hombre. Aunque no había presión, su percepción ya había cambiado. Había estado en compañía de muchos Chunin, pero ninguno tenía la intención de matarlo. Pero eso no podía decirse de Kumagoro. En ese momento, Takuma apreció que estaba cubierto con una máscara y una capa. Hacer explotar al Chunin de escarcha le había hecho creer que era mucho más fuerte de lo que realmente era. Espero que esto sea suficiente, dijo Kumagoro. Le agradeceríamos que nos prestara a algunos hombres para escoltar a nuestros prisioneros de regreso a casa, dijo Barbari. Los tendrás. Takuma se quedó allí mientras Barbari tenía una alegre charla con Kumagoro, todavía recuperándose de lo que había experimentado. Campbell observó la sala de discos y vio a 3 Rattles diferentes, uno original y 2 clones de agua, sacando discos de los estantes para sellarlos en pergaminos de almacenamiento. Había 3 clones más en otra sala haciendo lo mismo. Campbell no sabía que mucha gente invirtiera en clones debido a su alto consumo de chakra, pero incluso quienes lo hacían no los usaban con tanta generosidad como Rattel. ¿Estás bien? ¿Te ves cansado?, preguntó. Se quitaron las máscaras porque estaban solos. Los 3 tenían la piel pálida y parecían haber estado trasnochando. Estoy un poco cansado. No te preocupes, respondió uno. Campbell no pudo distinguir cuál era el real. ¿Cuánto ayudaría esto a financiar el equipo?, preguntó otro. ¿Has oído hablar de eso? El movimiento de personal dentro y fuera del escuadrón Campbell provocó la transferencia total de 2 miembros experimentados de la unidad. Debido a la escasez de efectivos, el escuadrón se vio obligado a conformarse con un número limitado de efectivos hasta la llegada de Kestrel y Rattel, lo que provocó una reducción de fondos que se desvió a otro escuadrón. En pocas palabras, necesitaban producir resultados para recuperar esa pérdida. Sí, creo que esto ayudará. Y recibirás una parte para seguir trabajando en este caso. ¿Seguir trabajando en el caso?, preguntó el tercero. ¿Lo haces a propósito?, preguntó Campbell, mirando a los trillizos idénticos. No intencionalmente, respondieron los 3 simultáneamente. Campbell suspiró. En fin, este asunto está lejos de terminar. Tienes que conseguir toda la información sobre cada contrato que esos idiotas aceptaron. También es nuestra responsabilidad localizar a la agencia que actuó como intermediaria en los contratos. Te esperan un par de meses más de trabajo activo, quizás un año, antes de que puedas dejar esto atrás. Todos suspiraron al unísono. ¿Qué va a pasar con Chunin Kumagoro? Eso depende de lo que él y el capitán se les ocurra. Si te preocupa que salga impune, no te preocupes, porque eso no sucederá. Campbell supuso que a Rattel no le hacía gracia esa conversación. Incluso si creyeran la afirmación de Kumagoro de que desconocía los asesinatos, todo había ocurrido bajo su liderazgo. Pero es mejor no esperar algo grave que lo perjudique permanentemente. Es un comandante Chunin con un historial excelente. Lo entiendo. Siempre y cuando le saquemos el máximo provecho, dijo Rattel con frialdad. Otro de ellos se detuvo a mitad de sellar un pergamino y lo miró. ¿Puedo preguntarte algo? No tiene nada que ver con el trabajo ni con el kenjutsu. Tenía una expresión severa. Claro, no puedo garantizar que responderé, dijo Campbell. No le gustaban las preguntas sobre personal. Eso que hizo Chunin Kumagoro, la expresión de Campbell se suavizó y exhaló al comprender la preocupación de Rattel. Supuso que Rattel aún se recuperaba de los efectos de haber sentido el impacto del chakra de un Chunin. ¿Cómo lo hago? ¿Perdón?, preguntó Campbell sorprendido. Quiero aprender a hacer eso.
Parece una gran herramienta de intimidación para disuadir el combate si se usa correctamente. Campbell se quedó sin palabras. La mayoría de la gente temería un peligro desconocido e instintivamente intentaría alejarse de él, pero allí estaba él, alguien que quería aprovecharlo para su propio beneficio tan pronto como lo presenció. Es una manifestación de sed de sangre o instinto asesino a través del chakra. No es tan difícil. Necesitas liberar una buena cantidad de chakra y tener suficiente sed de sangre o instinto asesino mientras lo infundes. Sin embargo, no lo uses durante la batalla. Es terriblemente ineficaz para la cantidad de chakra que requiere. Por eso solo los Chunin lo usan, ya que generalmente tienen chakra de sobra. Miró a los clones frente a él y pensó en los de la otra habitación. Evidentemente, Ratel tenía chakra de sobra. En tu caso, no lo uses contra alguien que sepas que puede luchar contra ti. Te enseñaré cómo hacerlo cuando volvamos a casa. Gracias, lo espero con ansias. Como mínimo, la reacción del niño ciertamente le dijo mucho a Campbell sobre su nuevo miembro del equipo. Las consecuencias de la situación fueron motivo de chismes en los círculos políticos de la hoja oculta. La noticia de que los Onikuma habían pospuesto la fecha de su sucesión y de que Onikuma Kumagoro había extendido su mandato como comandante Chunin del cuartel Maizuru por 3 años más para implementar los cambios que había propuesto generó controversia, ya que la extensión del mandato no parecía equitativa a retrasar su sucesión como jefe del clan. Los rumores especularon que tuvo una pelea con el actual jefe del clan Onikuma, lo que provocó el aplazamiento. Por supuesto, nadie sabía que el cambio se debía a un acuerdo entre Kumagoro y la Anbu, quienes le habían encomendado solucionar todos los problemas con el cuartel Maizuru, lo que le impedía regresar a casa. A cambio de mantener en secreto al escuadrón de asesinatos ilegales y proteger su reputación, el clan Onikuma ahora le debía un favor a la Anbu. Al final, Kumagoro obtuvo el mejor trato, ya que cuando se convirtiera en el jefe del clan, tendría otra pluma en su cinturón de contribución, poniendo fin a su carrera como comandante Chunin en lo más alto. Sin embargo, no todo estaba bien. Justo antes de reunirse con los Anbu, Kumagoro había enviado a sus hombres a desmantelar las agencias de Kanaoka. La mayoría obedeció y se ocultó de inmediato, incluyendo a los que colaboraban con el tercer escuadrón en contratos de asesinato. Aunque los miembros del tercer escuadrón entregaron la información sobre sus objetivos, los intermediarios eran los únicos que tenían la información sobre los clientes. Los propios objetivos de los asesinatos representaban un problema, ya que una cuarta parte eran shinobi activos de la hoja, mientras que otra cuarta parte eran civiles importantes, muchos de los cuales tenían vínculos con la corte del Daimyo del Fuego. En esos casos, era imperativo encontrar al responsable del asesinato, ya que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Y ese deber recayó sobre el escuadrón Campbell, lo que significaba que era responsabilidad de Takuma, también conocido como Ratel. El caso del correo basura, que sorprendentemente se había vuelto demasiado grande, atrajo la atención hacia la unidad. Cuando los demás escuadrones vieron a un novato al mando, intentaron apropiarse del caso acudiendo a Barbari y alegando que era demasiado para un novato. Dado que el escuadrón Campbell tenía pocos fondos y, al ver que el asunto se había complicado con la desaparición de los intermediarios, argumentaron que sus escuadrones estaban mejor preparados para manejar la situación. Barbari llamó a Ratel para ver qué pensaba. «Puedo manejar esto mejor que estos buitres inútiles», respondió en presencia de los otros dos líderes del escuadrón. Ambos giraron la cabeza hacia él, a partes iguales burlones y enfurecidos. Barbari se rió antes de responder. «Es tuyo, pero entiendes que habrá consecuencias si fallas, ¿verdad?» «Sí, lo entiendo». «Genial, estoy deseando ver cómo manejas esto». Y así, sin más, pasaron 2 meses. Fin del capítulo.